¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un supermercado el cual se ha estado haciendo súper viral en las redes sociales por ser considerado el supermercado más barato de toda España. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Comiendo con Dalmau, un canal que ya cuenta con más de 174,000 suscriptores y 178 videos grabados. Y si mal no me equivoco y no me he vuelto loco aún, creo que este es el canal secundario de este hombre que es llamado, por supuesto, salve la redundancia, Dalmau. Porque yo he tenido la oportunidad de reaccionar a algunos de sus videos de su canal principal y este cuenta con más de 1 millón de suscriptores. Y cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, nos podemos percatar de que casi el 98 o 100% está relacionado también con el contenido principal de su otro canal, que es la comida. Y aquí nos vamos a poder encontrar él comiendo de todo, probando aquí, probando allá, comiendo aquí, comiendo allá, cenando aquí, cenando allá y por supuesto dando su opinión con respecto a la calidad y los precios de estos lugares donde él consume ¿qué? Alimentos. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí, el supermercado más barato de España. Y él dice que el resto nos han estado estafando. O bueno, por supuesto, a los españoles. Porque no es que a mí me esté estafando porque yo no estoy por allá. Fue grabado hace un mes y ya cuenta con más de 144,000 visitas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. En el día de hoy nos encontramos ante el supermercado más barato de España. A nuestras espaldas tenemos el Family Cash. Estamos grabando dentro del coche porque hace un viento en Madrid hoy espectacular. Bueno, nos encontramos en Madrid, aunque su creador, su dueño, es de Valencia. Esto lo iba a grabar en Valencia, pero no me ha dado tiempo. La mayoría de Family Cash lo vas a encontrar en Valencia, Comunidad Valenciana, aunque se está expandiendo muchísimo. Se ve que tiene bastante éxito. Decirle de este supermercado que se ha hecho súper viral en las redes sociales, o por lo menos en las mías, por la posibilidad de que tienen los clientes de poder comprar aquí los mismos productos a un menor precio, ganándole quizás a la competencia que puede ser Mercadona, El Corte Inglés, Ahorra Más, Carrefour y muchísimos otros supermercados que son muy famosos en España. Decirle que esto es algo que creo yo que esta cadena de supermercados que es relativamente nueva. Creo que hay menos de 20 o 50 en todo lo largo y ancho de España, pero que está teniendo tanto éxito que se está expandiendo a donde quiera. A día de hoy hay más de 40 Family Cash repartidos por España y mira, estamos en Madrid y tenemos un Family Cash. Según la OCU, por cierto, hablando de Goku, ha muerto aquí la Toriyama. Levantemos las manos, fue mi infancia, mi adolescencia y mi ser me ha criado aquí la Toriyama. Dragon Ball es algo maravilloso y joder, ha muerto este hombre muy joven. Yo pensaba que era mayor. Pero hablando de... Bueno, para que lo sepas también y todo el que está viendo, yo también crecí con esta serie de Dragon Ball. Y me atrevería a decir que Dragon Ball es incluso hasta más viejo que yo, esta serie animada. Porque desde que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo esa serie. Y si busco los inicios de esta serie anime creada por Tobiyama, no me recuerdo ahora cómo es que se pronuncia correctamente, Dragon Ball está saliendo a la televisión antes de 1999 y ya estamos en el 2024 y todavía, bueno, ahora creo que está en una pausa debido a la muerte de su creador, pero todavía estaban saliendo mangas y
los muñequitos o animes, no sé cómo lo quieras llamar, de esta serie. Según la OCU, es el supermercado más barato de España. Obviamente tiene los precios más competitivos y por lo que he visto es rollo Carrefour. Comparo todo con Carrefour porque es lo típico. Tiene supermercado, ropa, más movidas aparte de lo que es alimentación. En mi vida he entrado en un Family Cars, la verdad. Sí. No, y yo jamás había escuchado sobre esta cadena de supermercados. Y si es de los más baratos, incluso le gana a Mercadona, que tiene un gran público en España. He ido mucho al otro supermercado que es de los más económicos, que es el Alcampo. Alcampo lo he visitado bastante, pero el Family Cars, no sé, no he entrado nunca, así que va a ser nuestra primera vez visitando este supermercado. Déjame en los comentarios si lo conocías, si sueles comprar aquí. Por cierto, tenemos nuevas promos en Procis, código JPDalmau Dalma Cocina, y estoy muy feliz porque hemos renovado con Procis y Procis está muy contento con nosotros. Gracias a quién, a vosotros, porque sois los que utilizáis mi código, tanto JDalma como Dalma Cocina. Somos top ventas en Procis, tío. O sea, estamos, no puedo decir un número en el top, pero bueno, imagínate que estamos bastante alto y no puedo estar más agradecido porque esto es gracias a vosotros, o sea, literal, utilizáis, bueno, tanto desde que veis mis vídeos, simplemente viendo mis vídeos, dejando un like, haciendo un pedido en Procis, que al final te estás dejando tu dinero utilizando mi código, que sí que tienes regalitos y descuentos, pero estás utilizando mi código, pues a mí me sirve de mucho. Yo me llevo un porcentaje de tu pedido, tú te gastas X, pues bueno, pues de ese pedido que has hecho, un servidor se lleva un mínimo Me estoy durmiendo. porcentaje que entre todos, pues la verdad que ayuda bastante. Gracias a este pequeño porcentaje que nos llega, podemos invertirlo en conocer, enseñar y disfrutar la gastronomía de muchísimos países. Tenemos nuevo canal, el canal de Viajando con Dalmau, que se viene mucho contenido por ahí, ya no solamente gastronómico, sino de viajes. Así que Entonces ya vas por 3 canales. Comiendo con Dalmau, que es de donde sale este video. J Dalmau, que es tu canal principal con más de 1 millón de suscriptores. Y ahora tienes un tercero que es Viajando con Dalmau. Madre mía, yo no sé cómo tienes tiempo para grabar cada uno de estos videos para cada canal, porque eso debe ser súper complicado, a no ser que tengas a alguien que te edite. si te gusta viajar conmigo y con Ana, pues suscríbete al canal porque yo creo que va a estar muy divertido. Nos encontramos en Madrid, cerca del centro comercial Oasis, y esto está llenándose. Son las 12 de la mañana y el parking está un poco lleno. En el anterior vídeo ya visitamos el supermercado más caro de España, el Pedro Jiménez. Sánchez Romero. Sánchez Romero. Entonces se le gana el Corte Inglés. Ay, pero como hay supermercados en España al cual yo nunca he reaccionado. Debería tener un supermercado. Juan José Dalmau. Sánchez Romero. Pues es el supermercado más caro de España a día de hoy. Eso es rojo si no lo habéis visto. Y aquí nos adentramos al supermercado más barato. Vamos a ver si es barato el café. Ahora el café es más caro que en cualquier otro lado. Y bueno, tenemos aquí, mira, rollo una pastelería. Ojito. No vamos a... Ay, por favor, empiecen a quitar esas imágenes de ahí porque ya me va a empezar a dar hambre y voy a empezar a sufrir. pillar nada de esto. ¿Tú quieres algo? Un café. Fuck. Croissant con café, fuck. Llevamos aquí un rato. Hay que sacar el número. 99. Esto es algo de los turnitos, esto como que te dan, que me impresionó muchísimo cuando estuve por allá. A ver, porque yo fui a algunos supermercados en Portugal y en España. En Portugal fui a uno que me quedaba cerca donde estaba parando, que se llamaba Pingo Doce, que no es nada de la otra cosa, ni malinterpreten ese nombre. En portugués significa algo muy normal para ellos. Porque en el español ustedes saben que se presta para muchas cosas. Y ahí te daban un turnito que tú tenías que esperar que te tocara ese turnito y te saliera en una pantalla el número tuyo para poder hacer tu pedido. Esta es una manera muy creativa de mantener el orden de la cola y que no se forme la matazón. Y en España también me sucedió lo mismo en algunos lugares a donde fui. El café, 1,15 €. Nada mal, pero normal te suele costar por ahí desde 2 € para arriba. Además tiene leche sin lactosa. Bueno, vamos al café y vamos al súper. ¿Esto qué es? Está aquí fumigando las verduras. ¿El qué? No pueden grabar aquí dentro. ¿No se puede? ¿Por? Las normas que hay en todos los supermercados de que no se puede grabar. Sí, pero si no se grabo, o sea, si no grabo a terceras personas se puede. O sea, si me grabo yo mismo, intentando usar a la gente. Sí, me dedico a grabar vídeos, he grabado, o sea, si no se puede me voy a estar.
pero y me voy a otro supermercado. Pero he grabado, o sea, que grabar aquí porque es el supermercado más barato de España. Pero sí, por eso, o sea, no es grabar. Si te molesta me voy, si no, grabo. Es que me moleste, son normas que hay. Ya. Oigan, Dalmau es valiente. Fíjense cómo se enfrenta a las políticas de los supermercados. No, por eso digo, si te va a perjudicar en algo me voy. No saques a terceros, No saco a nadie. ni a personal. Y si sale por lo que sea, se le borra la cara. Súper baja la trabajadora. Me ha dicho que no se puede grabar, pero bueno, yo es que no saco, o intento no sacar a nadie. Me ha dejado grabar, así que nada, vamos a grabar el vídeo, pero yo con respeto. O sea, si molesto, no quiero estar grabando, porque si no grabo súper incómodo. De hecho, ahora es como raro, ¿no? Pero bueno, que es súper maja. O sea, de hecho, nos ha dejado grabar y nos ha pedido por favor que no salgan más personas en el vídeo. Tienen las típicas pizzas, restaurante, que ya probamos todas en un vídeo. Esto, escúchame, esto está en el supermercado más barato de España y en el más caro, en cualquier supermercado, porque no falla, la verdad que están bastante ricas. Y lo que no sé si esto es la marca del supermercado, La Niña del Sur. O sea, no sé si es como su marca blanca. Esto es top, tío, la pechuga de pollo, así desmenuzada, de topping. Madre mía. A ver, esto te lo encuentras también en Mercadona. 2 euros, una de cada, sabor natural y al horno. Esto A ver, por lo que estoy viendo, los precios están relativamente bajos, los que han presentado aquí. Todo ha estado rondando en 1 euro, 2 euros, 1 euro casi céntimos, cosas así. 90, ahí está, 98% pechuga de pollo. Brutal. Creo que la marca blanca se llama tal cual Family Cash Fresh, por lo que pone ahí. Ahí atrás está la pescadería y te gritan el pescado como en una pescadería. Precios competitivos, señora. Tenemos el pescado baratico, pescado del día. Bueno, pues bastante guay, la verdad. Casi me como el barco este. La marca blanca, Family Cash. Y esto literal es para toda la familia. Hay un montón. Precio. Eso es como que, si tú compras ese paquetico, es como para darle un rollito de papel higiénico a cada miembro de tu familia. Porque miren cómo trae 1, 2, 3, 4, por 2, 8 y 2 niveles, 16. Del papel para el culo, 2,29, 12 rollos. 4,40 Mercadona, 12. 12 rollos. Aquí lo tenéis a mitad precio. O sea, literal, espectacular. Tiene las típicas marcas, suavizante, flor. No sé, tienen marcas típicas, Tenor y demás, y también tienen su propia marca. O sea, que vais a encontrar, si queréis la marca típica, pues la tenéis también. Toallitas para el culo, esto me lo llevo de viaje. Toallitas estas higiénicas desechables, 1,45 €. Ah, bueno, este tiene menos, 60, 1,45 €. Y en Mercadona, para hacer una comparación, en 100, 1,55 €. Aquí está más o menos. Cositas de limpieza lo venden a lo bestia. Aquí tenéis fregasuelos, chuputa, ¿esto cuánto es? 5 litros, 3,59. Aquí tienen radiadores, electrodomésticos de todo tipo, air fryers, aunque en Procis tenéis air fryers también. Bueno, creo que igual ahora no hay. Esto me parece, ya, por lo que estoy viendo, si están empezando a vender equipos electrodomésticos, no es que es un supermercado, sino un hipermercado. O sea, es así, creo que como le he escuchado que me lo han dicho en los comentarios. Y de todo, rollo que sería un Carrefour tal cual, lavadora, y lo bueno que lo que veo, pueden financiar en 12 meses por cero. Digo, lo matamos aquí. Lavadoras, ¿cuánto cuesta una lavadora? Una lavadora de 55 centímetros, 245. Pero que eso no es lavadora, eso es una nevera o un refrigerador. Típica lavadora, 500 pavos. Estoy grabando un poco con la escondida, que me los han dejado grabar, pero es como raro, ¿no? De normal, a mitad vídeo, igual me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Que de seguridad. Aquí ha sido de primeras. Lo bueno que de primera nos ha dejado grabar. Pan de molde, sin cortezas, 24 rebanadas, 2,29 €. 16 rebanadas, 1,15, 1,25 en Mercadona. Bueno, son unos céntimos que marcan la diferencia. El atún, esto de 3 más 1, 2,19 €. Tienen también la carnicería, o sea, esto. Yo no sé ustedes, pero a mí me está pareciendo que todos los productos que están vendiendo aquí relativamente están baratos, acordes a las competencias quizás de las demás cadenas de supermercados que existen en España. Es frutería, carnicería, esto es gigante. Bastantes trabajadores, hay un montón. O sea, más trabajadores que en un Carrefour, por ejemplo. El café en Mercadona, 4 euros, que es el típico que compramos nosotros. Café molido este de Marcilla. En Mercadona está por 4 euros y aquí por 3,89 €. Bastante la diferencia. Y es exactamente lo mismo, o sea, la misma marca. Leche sin lactosa, 90 céntimos de su propia marca, ¿no? 95. 95, ahí está, 5 céntimos más baratico. Que parece una tontería, pero con
3 cosas ya es medio euro prácticamente. O sea, está muy bien. Bueno, aquí hay muchísimos juguetes también. Esto ya no tengo ni idea. 65 euros. Aquí ya vemos. Oigan, ese juguete para niños está caro. Eso está súper caro. O sea, yo esto ya dejé de ser niño hace muchos años. Bueno, en verdad sigo siendo un niño grande. Ah, bueno, la que no es niña. Van a jugar con un dálmata de juguete. Un montón de sartenes. También podéis encontrar aquí. Las sartenes, yo soy ya tiquismiquis, bueno, desde hace años. Cuando uno se hace la comida, claro, yo antiguamente pues compraba estas, que vienen 3 y costará, pues cuesta 10 pavos. Los otros días, fíjense, les voy a comentar una curiosidad que vi sobre las sartenes. De una manera de cocinar sin la necesidad de usar mucho aceite y que no se te peguen las cosas. Y ponían como ejemplo un huevo, o sea, que tú hicieras un huevo frito sin que se te pegara en la sartén. A ver, hay sartenes que son que se te peguen, no sé cómo decir la palabra, pero hablaban de la típica sartén que quizás tengan todos en la casa, de que se pegan los productos. Y la cuestión para lograrlo hacer, yo aún no lo he hecho, no sé si ustedes se atreverán a hacerlo, es que tú debes poner la sartén a calentar muchísimo, sin nada, e ir probando echándole algunas goticas de agua o un poquito de agua sin que se llene el fondo. Si el agua empieza a hervir o se empieza a evaporar, todavía no está lista para usarse. Tienes que esperar que se siga sobrecalentando, el cual adquiera un nivel de calor por encima del que necesita el agua para evaporarse. Y cuando eso sucede, que tú le echas 2 o 3 goticas, el agua no se evapora porque se crea como un aislante de gases entre la gotica de agua y el fondo de la sartén, que parece como si fuera, no sé cómo decirlo, pero se mantiene en la gotica. No sé si me hago entender. Entonces tú mueves la sartén y las goticas van recorriendo el sartén sin evaporarse o desaparecer. Ahí, cuando la sartén está a esa temperatura y ya tú empiezas a ver que sucede este fenómeno, no sé si físico, químico, es que le echas un tilín de aceite como para medio mojar la sartén. Luego coges el huevo y ya lo puedes hacer frito y con mucha confianza no se te va a pegar. Ahora, cuando lo hagas, no digas que te lo dije yo, por si te sale mal o ocurre otra cosa. Yo te estoy diciendo algo que vi en internet. No sé si es real o es falso. Sí, porque después lo haces y dices, no, David me dijo. Baratas, hostia, pero se joden súper rápido. Renta invertir, dejarte, por ejemplo, 15 pavos en una sartén buena que te va a durar bastante. Todo lo que sería para colegio, cumpleaños, las velas. Hostia, en Carrefour me encontré una vela gigante, no tiene sentido. O sea, una vela más grande que la tarta y valía 2,5 euros. Literal la vela. Bueno, aquí hay velas por medio euro. El supermercado es enorme. Me recuerda a rollo, no era tan grande como un Walmart, pero tiene cosas a lo bestia. O sea, fijaros, tomate triturado, 4,89. Este botarro, que será, que es de 4 kilos. Guisantes, o sea, pues 3,89, cosas gigantes. O sea, fijaros, rollo americanada, brutal. Un montón de latas, comida en conserva. Aquí hay productos para cada tipo de persona. ¿Lo quieres grande? Vas a encontrar productos grandes. ¿Lo quieres chiquitico? También. ¿Lo que quieres una versión gourmet? También lo vas a encontrar aquí. Albóndigas, 1,85. Sí, yo le echo a todo. Bueno, yo juego mucho con las especias en las comidas. Y mira, aquí tenéis un botarro enorme. Orégano, 3,69, 120 gramos. Perejil, lo mismo. Avecren, o sea, fijaros esto. Melocotón. Joder. No son ofertas, son nuestros precios. Parece brutal. Hostia, topping de Lotus. ¿Qué es esto? Qué barbaridad, ¿cuánto cuesta, tío? 9,95. A ver, ya de entrada vale la pena. O sea, 100%, si tienes uno cerca, vale la pena venir aquí. Todo a lo bestia. O sea, es que esto es enorme, es una nave. ¿Esto qué es? Aceite refinado de girasol. Esto es para puta madre. 10 litros, 12,40. Nana. 10 litros de aceite por solamente 12,49 euros. Oigan, esos 10 litros te duran fácilmente hasta 3 meses por solamente 12 euros. Por Dios. Oye, eso aquí lo venden y te costaría fácilmente 2 salarios tuyos. 29, aceite de girasol. Y no aceite de girasol cualquiera, no. Aceite de girasol refinado.
O sea que es de una calidad premium quizás. Madre mía, qué barbaridad. 6,75. En Mercadona, bueno, pone ahí 7, ¿no? No sé si está como rebajado. ¿Quieres especias normales? También tienes, ¿eh? Tamaño original. Esto, por ejemplo, te lo encuentras en Mercadona, los tés estos de mango, de limón, de melocotón. Y esto será la marca suya, Freezer, porque también tienen de Coca-Cola. O sea, tienen Coca-Cola Freezer. Atún, que intuyo que será su marca, 1,29. Atún claro, en girasol, 1,59, 3 unidades. Guindillas. Y este bote de cristal, 10,95. Madre mía, qué barbaridad. O sea, ¿esto cuánto es? 3,70 kilos. Aceitunas. ¿Queréis invitar a casa a gente y que estén servidos de encurtidos y de aceitunas, guindillas y demás? Para que os hagáis una idea, este es el típico bote normal, por así decir. Mira esto, tío. Esto de aquí, el pepinillo normal, 99 céntimos. Los huevos. No, pero esos no lleves. ¿Por qué no? Porque son huevos feos, ¿no? ¿Cuánto cuestan los huevos? 3,55 y en Mercarroña 3,80 en Mercadona. Fíjense, le voy a comentar algo respecto a los huevos que se comercializan en mi país. Ya un fil de huevo, que para que ustedes sepan, un fil de huevo es como el cartoncito donde te venden aquí los huevos, de 30 huevos, o sea, 5 por 6 o 6 por 5, como lo quieras ver, que está costando más de lo que cobra un cubano promedio que trabaja en instituciones públicas, ejemplo, que son graduados de universidad. Ejemplo, yo cobro 4,750 pesos. Eso es lo que cae en mi mano. Después que me quitan todas las cosas que ellos dicen que impuestos, que para la salud, que para la carretera, que al final tú no ves nada de eso cuando vas en la calle o tienes que ir a los hospitales. Bueno, en mi mano caen 4,750 pesos. De esos 4,750 pesos, ya 4,000 se me van en un fil de huevo. Y eso si es que yo quiero comer huevo. Ya está muchísimo más barato. Bueno, pues ahí tenéis los huevos más baratos. Luego lo que serían huevos ecológicos, 2 euros. Tienen aquí vaca madurada, ojito, ¿eh? Chuletón de vaca madurada, 13 euros. Solomillo, 20 pavos. No, tienen cositas aquí muy interesantes. Madre mía, el ketchup, chaval. Bien a lo bestia. Algo que me ha llamado mucho la atención es que siempre venden todas las carnes maduradas. O sea, no es que matan el animal, o sea, procesan el animal y ya llevan la carne directamente a los supermercados. No, ellos las curan o las maduran, como acaba de decir él, y luego que tienen un tiempo de maduración o de curación, es que la comercializan. Vamos al oro líquido. El aceite de oliva. Vamos a ver cuánto cuesta el aceite de oliva virgen extra. Marca Family Cash. O sea, hostia, mira, no sé el aceite cómo se ha quedado. Del frío. Aceite de oliva virgen, 1 litro, marca Family Cash, 9,29. Bueno, en Mercadona es aceite de oliva virgen extra. Vamos a encontrar el de aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra, 1 litro, 9,49. Mercadona, 9,90. Ahí tenéis. Hay una gran diferencia, porque de céntimo en céntimo se hacen unas cuantas cosas. Hemos encontrado O sea, se hacen unas cuantas cosas, no, se pueden comprar otras cosas. el aceite más barato de supermercado. Y todos los botes de garbanzo, alubias y demás, están como unos 10, 15 céntimos más baratos aquí. Bueno, este por ejemplo de hojiblanca, aceite de oliva virgen extra, 9,95. Ya cuesta lo que cuesta en Mercadona de marca blanca. Esto no sé dónde está, lo he buscado aquí en Google. 12 pavos. O sea, el que aquí te encuentras a 9,95 lo tenéis por ahí a 12 euros, tío. El arroz largo, 1,25. Y en Mercadona, 1,30. El redondo, 1,25. Bueno, al final que está todo más barato. Ya sea 2 céntimos o 20, está todo aquí muchísimo más barato. Y la misma marca, ya sea marca típica o marca blanca. Mira, el bacon ahumado, enorme también. Esto, no sé, yo por lo menos no lo encuentro en los típicos supermercados. Típico para tu casa o si tienes un bar, restaurante. Pues mira, ahí venden a lo bestia. El kilo, a ver, esos son 2,46. Bueno, el kilo está a 5,99. Carne picada propia. A lo que a ustedes les dicen ahí carne picada, aquí en Cuba nosotros les decimos picadillo. Y hay dos maneras de tú tener picadillo así como este. O vas a una tienda, en moneda libremente convertible, o sea, en euros, MLC, dólar, libras esterlinas, como lo quieras, y lo compras así como en esos potecitos, pero que nunca hay, ¿ya? Para que no pienses que es que hay, o compras la carne
del animal que quieras, por supuesto, o del animal que puedas comprar, y enganchas un molino que, si yo le hablo de eso a ustedes, quizás los más adultos son los que conozcan este tipo de molinos, que se fijaban a la mesa con un tornillo que tú la amarrabas y por arriba le ibas poniendo la carne y luego con la mano ibas torciendo, rácata, 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 y ese molino iba triturando la carne y por otra boquilla iba saliendo ya esta manera de venderte la carne triturada o que nosotros le llamamos picadillo. Que lo pican aquí. La de la pescadería, a las señoras que están delante, creo que no quiero sacarla. Le dice, señora, esto es más barato que el burger. Cene en condiciones. Pescadito. Me parece increíble. Kilo 7,20. Ahí es picado aquí. Y esto es una mezcla aquí un poco que a saber y es más caro. ¿Tú qué es? Oreja adobada troceada, tú. No me comas la oreja. Que nos vamos mañana de viaje. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se vamos a hacer la oreja? Nos vamos a las 9 de la mañana. ¿Qué nos metemos? Esto entre pecho y espalda, oreja. Ahí está el pescadito fresco. Ahí tenéis los precios. La merluza, el lenguado, 6,29 el kilo. Y todo espectacular, ¿eh? O sea, aquí para recoger el ticket, está todo súper bien organizado, súper limpio, súper amplio. Me ha sorprendido muchísimo. O sea, No, pero vea a esta parte que está detrás de ti donde están los jamones y verifica a ver cómo están los jamones ibéricos. el supermercado más barato de España es, ya no porque sea más barato, sino, coño, de los mejores supermercados que te vas a encontrar. O sea, fijaros la amplitud del supermercado, tío, estoy flipando. Y digo, como será el más barato, será un poco meh. 59 se está acabando la bacalaílla ya, ¿eh? ¿Quiere bacalaílla? Se está acabando la bacalaílla. 5 euros de ahorro. Es que tenemos comida, sí, mañana nos vamos. Es una máquina. Porque me voy de viaje mañana, si no te compraba. Dan ganas de comprarla sin necesidad. O sea, una máquina, la que está trabajando aquí. Hemos dado la vuelta al supermercado. Podría tirarme aquí muchísimo rato, pero al final es que esto es enorme. Pero al final es un poco como todos, ¿no? La diferencia, que es mucho mejor, tío. O sea, es que es más económico y ya está. El resto también está limpio, está grande y cualquier supermercado en España. ¿Sabéis que yo he trabajado en un supermercado llamado Día? Sí, pues ahora lo sabes. Ya os contaré mi experiencia. También tienen aquí comida de esta a lo bestia de perro 20 kilos. Pero bueno, en este supermercado vas a encontrar lo que busques porque tienen de todo tipo de variedad de productos, tanto de alimentos como de electrodomésticos y quizás incluso hasta para tu mascota, porque miren aquí están vendiendo alimentos quizás para perros o gatos. Recomiendo que no compréis esto a vuestros animales porque es pura caca. O sea, esto le va a hacer mal a tu perro. Arena para gatos, 1,35. Esta, pero una de esas de aroma, ¿no? 1,40. Bueno, arena para que caguen los gatos. Compra más rara, o sea, nos estamos llevando aquí una compra súper extraña. He pillado esta gomina que cera, vamos a probarla. Una tele, 389. Ahí está, de 55 pulgadas. Hostia, esto lo tengo yo. Es una aspiradora para la chimenea. Bueno, para la chimenea, no sé para qué. Yo lo utilizo para la chimenea. Supongo que al final es una aspiradora que se queda aquí toda la ceniza. Y la verdad que es súper práctico. O sea, esto es la hostia. ¿Para qué? 200 euros. ¿Pero eso que limpia? Todo, con la conciencia te la limpia. ¿Pero eso qué es? Pues es una de vapor. Entonces, si yo quiero confesarme y para limpiar mi conciencia y todo eso, tengo que comprar un equipo de esto. Limpia vapor con represión. ¿Pero y que está limpiando la encimera? O sea, el vitro. Quita la grasa, las manchas pegadas. Pero si yo no mancho. ¿Alguno ha probado eso? Dejadme en los comentarios si vale la pena eso. Eso sí, el Monster está más caro aquí, ¿eh? 1,79 el Monster frío. Joder. Está más caro que en el chino. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad en los comentarios qué os ha parecido el supermercado más barato de España. A mí, sinceramente, me ha sorprendido. Me esperaba algo muy sencillito, pero es que son marcas top. Incluso su marca propia, aunque no la he probado, pero bueno, intuyo que estará bastante bien. Y los precios son no competitivos, sino que son mucho más baratos que en tu supermercado de confianza. Me he quedado sin palabras con este video que acabo de ver de este supermercado español llamado Family Cash. Ahora, lo que no entiendo es porque el nombre de este supermercado está en inglés si el propietario es español y de Valencia. Otra cosa que me sorprendió es que hay menos de 40 sucursales de este supermercado a todo lo largo y ancho de España, pero está teniendo tanto auge y está ganando tanta popularidad en las redes sociales y en el propio España que ya se está expandiendo. Eso se lo dije al principio del video. Otra cosa que me llamó la atención es que, no sé, a lo mejor es en esta sucursal que está en Madrid y la que visitó Dalmau, pero
aquí puede haber y encontrar de todo. O sea, no es solamente un lugar destinado para la alimentación, sino que también aquí podrás comprar electrodomésticos. Quizás encuentres cosas relacionadas con tu mascota y quizás haya incluso hasta para farmacias. No sé si así como se dice, se debe decir correctamente. O sea, no es que va a haber una farmacia allá adentro, pero sí te van a vender algunos quizás equipos que venden también en las farmacias. Y eso que quizás se limitó un poco porque en los supermercados no se pueden grabar y aquí en específico en esta sucursal había muchos trabajadores y entonces él como que se la estaba jugando y no se estaba ya desempeñando o realizando su video quizás como lo hacen los demás lugares. No sé a ti qué te ha parecido este video, si ya has probado este supermercado o ya has comprado o los productos si son de buena calidad o no lo son. Espero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Recuerda que si no haces eso, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Y por supuesto que si te perdiste mi último video, mira, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos.